Hola, hola, habla Sergio Aguirre, Kepri. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Hoy les quiero dar la bienvenida a esta tercera emisión de Qualia. El día de hoy tengo de invitado a Mario Alonso, experto en sueños. Él es un experto en la interpretación, en el trabajo y en el mapeo, entre muchas otras cosas. En lo personal, como creativo y artista, considero que la conciencia dentro de estas dimensiones oníricas es de gran importancia para la exploración y el autoconocimiento. Reconocer símbolos propios que se nos presentan o atraviesan durante la noche puede brindar de nuevas posibilidades para comprendernos. Abrazar nuevas formas de crear y regalar sentido a nuestras experiencias, tanto en la vigilia como en el sueño, puede, en el mejor de los casos, abrir también nuestra percepción a nuevas formas de entendernos y relacionarnos. Más allá de las posibilidades creativas y productivas que esto puede tener, abrir la atención a estas formas de existir es una oportunidad que valdría la pena considerar. Existen muchos textos y reflexiones sobre el tema del sueño y sobre el sueño lúcido. En particular, Onirocosmos, Manual para la Exploración Onírica, me ha resultado una lectura muy interesante, tanto por la accesibilidad con la que se desglosan y sintetizan varias ideas, como por el abanico filosófico y diverso de perspectivas que se nos presentan para ver con nuevos ojos y explorar con el pensamiento. Tanto como si son ajenos o ya tienen cierta familiaridad, recomiendo ampliamente su lectura para introducirse sin dogmatismos, pero con valiosos referentes al tema onírico. Espero disfruten esta charla tanto como yo. Muchas gracias a ti por invitarme, y mucho gusto aquí compartir contigo. Gracias, gracias, Soneiros. Bueno, pues en Qualia me interesa mucho explorar estos espacios que no necesariamente están ligados con la lógica, con la materialidad, con perspectivas un poco quizá convencionales, por decirlo así, y normalmente siempre tenemos invitados artistas. El día de hoy quería pues darle la invitación a Oneiros. Oneiros, no sé si quisieras darte una introducción, una presentación. Claro, bueno, yo en realidad me llamo Mario Alonso Martínez Cordero, pero he adoptado este nombre, Oneiros Speculum, que significa el espejo onírico, y es ese nombre de autor con el que escribí mi libro sobre sueños, que se llama Onirocosmos, Manual para trabajar y explorar el universo de los sueños. Y diría que las dos áreas en las que más me desenvuelvo, o que es como mi área de expertise, digamos, son los sueños, por un lado, el trabajo con sueños que tiene que ver con interpretación, pero sueños lúcidos también, am, expresiones chamánicas, budistas, artísticas, creativas, psicoterapéuticas de los sueños. Y el tema también de las visiones, las que tiene que ver con tanto con experiencias místicas, las religiones y los psicodélicos. Al respecto de los psicodélicos, pues soy activista desde muchos frentes. He fundado varios colectivos, entre ellos Nido, que vamos a festivales de música electrónica a poner una carpa de cuidado psicodélico, atendiendo crisis detonadas por psicodélicas. Eh, Participo y soy miembro del Consejo Psiconauta del colectivo Mindsurf, que creamos contenidos de educación sobre estas expandidos de conciencia y psiconáutica. Y soy investigador también de la Asociación Civil Niérica, que se dedica a pues, la investigación sobre modelos interculturales de terapia, basándose tanto en las perspectivas chamánicas, indígenas, con plantas sagradas, como con la medicina, la psiquiatría, la psicología, el arte terapia, etcétera. Entonces, bueno, eso por mencionar algunos de los proyectos en los que estoy. Y bueno, creo que con esto puedo resumir. Ok, no, muchísimas gracias. Digo, conocía un poco del tema de Mindsurf.
Muy interesante todos los contenidos que tienen por ahí. Desconocía lo último que comentas. Y bueno, yo te encontré a través de tu libro de Onirocosmos. Y en el prólogo de compartes cómo fue tu camino, cómo de alguna forma a través de este empleo que tenías en Nashville, Tennessee, si no me equivoco, Ujú. empezaste a prestarle mucha mayor atención a tu vida onírica y narras ahí una experiencia muy interesante de una sincronicidad que tienes con un sueño, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Que tienes esta visión y el día siguiente al despertar, pues tienes te solicitan para compartir un poco de conocimiento sobre los sueños en un curso, ¿no? Ahí, Ujú. Oneiros, me agradaría, ¿qué pasa después? ¿Qué sucede una vez que publicas Onirocosmos, que tienes sincronicidad, este efecto dominó, no sé cómo llamarlo? ¿Qué sucede después? ¿Cómo te relacionas con esa experiencia una vez lanzas este libro? Claro, bueno, hay otra experiencia es muy sincrónica que no cuento en mi libro y que también está bastante ligado con esto que dices, como bien lo has mencionado, un efecto dominó. Una cosa llevó a la otra y la otra y la otra hasta que me han llevado a una posición en la que estoy ahora. Pero bueno, hubo un sueño que lo resumo en la última escena en la que de pronto alguien, bueno, un personaje que era como una especie de duende, me da una llave y entonces cuando yo despierto, eh, voy por mi diario de sueños y lo abro y resulta que muy curiosamente ese mismo día, o sea, ahí en el diario de sueños encontré una pequeña llavecita, como una llave de hecho como de bicicleta, que probablemente yo había olvidado o guardado o metido ahí por de equivocación o lo que sea, pero lo sincrónico fue que justo cuando lo soñé y voy y abro mi diario, ahí la encuentro, ¿no? Entonces, este hecho sincrónico fue tan impactante que, pues bueno, dije, o sea, que quiero entender qué pasa, ¿no? ¿Por qué se me está dando esta llave simbólica? Le empecé a usar esta pequeña llave como collar, le puse una cuerda, la puse como collar, la llevé conmigo todo ese mes y todo ese mes pasaron un montón de otras intensidades, entre ellas enfrente, bueno, yo trabajaba en una galería de arte ahí en Monterrey, y enfrente había otra galería de arte que ese mes justo, o sea, bueno, como a la semana después de haber tenido este sueño, eh, esa galería abre una exposición con la temática de duendes. Y además, donde, bueno, yo trabajaba en el barrio antiguo, una zona muy vieja de Monterrey, y ese mes como que un montón de artesanos se reunieron para crear una asociación civil que rescatara la cultura del barrio antiguo, y decidieron poner el símbolo de esa asociación civil una llave antigua. Entre otras cosas, ¿no? O sea, todo esto me llevó como a poner tanta atención a cómo los sucesos externos estaban reflejando también un proceso interno, cómo se iban abriendo, digámoslo así, puertas en mi conciencia, eh, a través de las cuales pude acceder a entendimientos profundos de mi propia psique, de mi propia conciencia. Y como ya iba un poco encaminado con el tema de los sueños, yo ya, en ese momento ya estaba este, casi terminando mi libro sobre sueños. eh, y pues sentí que esto era como un llamado a cumplir un papel arquetípico, un poco de ser el mediador entre el mundo interno y el mundo externo. Eh, y bueno, curiosamente, bueno, yo esa pequeña llavecita que tenía, que ya ya no, o sea, ya después del mes no le hice mucho caso, por ahí la dejé, pero curiosamente a los pocos días de yo haberla dejada, uno de los artesanos, bueno,
un propietario de una tienda de antigüedades de este espacio donde, cercano a donde yo trabajaba, me regaló una llave antigua, ¿no? Así solamente me dijo, oye, mira, creo que esto te puede gustar a ti, ¿no? Y me la regaló, entonces, pues ya decidí usarla como un símbolo, acá la tengo, esta llave que simbólicamente me pone en un papel como de aquel que abre puertas a esta dimensión profunda del alma. Eh, y pues al yo, digámoslo así, aceptar este papel que me estaba llamando a cumplir mi inconsciente, y tal vez no solo el mío, sino el inconsciente colectivo, eh, pues bueno, a partir de eso como que un montón de cosas se han acomodado. Algo que yo no mencioné en mi presentación es que pues, yo estudié filosofía. eh, entonces, justo más o menos por ese momento donde me regalan la llave, yo ya iba por ahí bueno, cuarto semestre, no, perdón, como en el octavo semestre de 10. Y entonces fue cuando decidí dedicar mi tesis de licenciatura a estudiar también los sueños desde la perspectiva, también en relación a la magia. Hice mi tesis sobre, bueno, la tesis se llamaba Sueño, magia y fantasmas en la metafísica de Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán que se metió mucho también con el tema del ocultismo eh, y de la filosofía oriental, y es de los pocos que habla de los sueños desde una perspectiva metafísica. Entonces, bueno, eso, posteriormente habían terminado mi carrera, y después de 2 años de dar clases ahí en Monterrey, me vine a vivir a la Ciudad de México. Muy rápido me involucré con algunos colectivos que ya hacían algo de trabajo con respecto a los psicodélicos. Y estudié también mi maestría en filosofía de la religión, enfocándome en el tema de los vínculos entre el sueño y lo sagrado. Y estudié también psicología transpersonal. Y pues a partir de eso, pues o sea, bueno, ya que se publicó mi libro de sueños, me he dedicado por completo a hacer talleres, cursos, círculos de sueños, terapias, casi todo guiado hacia el tema de los sueños o de las visiones. Entonces creo que sí, definitivamente los sueños, las sincronicidades me han puesto en un camino que he aceptado, y que pues desde entonces le soy fiel a este mismo camino. No, muchas gracias. Digo, no sé, una primera imagen que se me viene a la mente es como este personaje arquetípico en videojuegos, ¿no? Que va abriendo puertas y va trascendiendo y de alguna forma es un mindset que uno tiene que ir abordando, ¿no? Porque de otra forma, pues simplemente estás en este esquema del crecimiento en la cadena de producción o ¿cómo le llaman? La escalera corporativa, ¿no? Y vas con esta narrativa. Y bueno, a mí sí me hace muy valioso la cuestión de cómo los sueños te pueden permitir nutrir la narrativa de tu personaje propio que vas armando. Digo, a final de Ujú. cuentas somos narrativas, ¿no? De alguna forma que coexistimos. Y siguiendo el texto de Onirocosmos, hay una parte en el prólogo que escribe, en la introducción que hace Karina, de las cosas más valiosas a su juicio de tu texto, y menciona algo que me quedo yo con dudas. Me hago ideas, me hago juegos en la cabeza, pero me agradaría que tú pudieras abordarlo como tú lo concibes. Porque mencionas ahí sobre... estoy buscando el texto. Son mapear las regiones más profundas del alma. ¿Cómo se lleva esto a cabo y con qué objetivo? ¿Ha habido culturas que han tenido estos mapeos mucho más claros? Digo, no sé, ahí sí te escucho. Claro que sí. Mira, una de las cosas que caracteriza mi abordaje del universo de los sueños es justamente esa idea inquisitiva en la que, más que casarme con una idea o una teoría,
de qué son los sueños. Em, soy un explorador de los distintos mapas, es decir, sabiendo que el terreno de los sueños sigue siendo un misterio, sigue siendo algo enigmático, que no podemos dar ya por hecho, no sabemos de manera absoluta, definitiva y cerrada qué son los sueños. Y por eso mi propuesta es trabajar a través de mapas. Entonces, los mapas son justamente como distintas culturas, distintas teorías, distintas posturas han eh, trazado ya una cartografía de qué son los sueños, qué se puede explorar a través de ellos y cómo. Por ejemplo, bueno, lo que tal vez no sea más conocido a nosotros occidentales son los mapas psicoanalíticos, por ejemplo, ¿no? Sigmund Freud desarrolló toda una teoría de los sueños y el inconsciente. Carl Gustav Jung también desarrolló la suya propia. eh, Desde esta idea, pues sí, de que la conciencia es una pequeñita parte de todo un complejo más amplio que es la psique, el alma, y que más allá de la conciencia despierta, hay todo un sustrato psicológico que es el inconsciente, y más allá del inconsciente personal, para Jung también hay una capa más profunda, el inconsciente colectivo, que también podemos llamar un inconsciente filogenético, es decir, de la especie, o perdón, filogenético de la especie, o como transpersonal. Eh, y bueno, este es un mapa para explorar los sueños, pero además de las perspectivas psicoanalíticas, psicológicas, pues también están los mapas neurológicos. Por ejemplo, eh, Alan Hobson es este neurofisiólogo que es considerado la máxima autoridad con respecto a los estudios neurológicos del sueño. Y él también tiene cierto estudio de qué es lo que sucede con los sueños, perdón, qué es lo que sucede en el cerebro cuando estamos soñando. Y ese es un mapa neurológico. Pero tampoco nos casamos con esta idea y vamos indagando también en otras perspectivas. Y por ello yo exploro las perspectivas chamánicas. Este Carlos Castaneda, este antropólogo que entra en contacto con un Yaqui, Don Juan, también nos cuenta que Don Juan le enseña un mapa chamánico que se llama el arte de ensoñar. El arte de ensoñar es toda una tradición que supuestamente viene desde los toltecas y que es la forma en que los chamanes o los brujos eh, pueden a través de los sueños explorar otras dimensiones de la realidad, navegar a través de distintos mundos, entrar en contacto con entidades, etcétera. Esto, por supuesto, pues ya no cabe dentro del mapa occidental, psicoanalítico o neurológico. Son otras formas de explorar el sueño, ¿no? Pero tampoco nos casamos con eso, ¿no? Y entonces veamos otros mapas. Y, por ejemplo, está el mapa del budismo Bon. Es una tradición del Tíbet en la que se mezcla el budismo eh, eh, tibetano con una tradición chamánica que ya existía de manera antiquísima en el Tíbet antes de que llegara el budismo. Entonces se sincretizan y de ahí surge una disciplina que se conoce como el Yoga Nidra o el Yoga de los Sueños. Entonces ellos también tienen su propia forma de entender los sueños, de mapearlos, de decir, ah, mira, hay estos distintos niveles en los sueños, hay estas distintas técnicas o herramientas que puedes utilizar para explorar y desarrollar tu propia conciencia a través de los sueños. Y así hay muchos mapas, hay muchas perspectivas, hay muchas herramientas. Entonces, más que casarme con una sola idea, con una sola perspectiva, con una sola visión de qué son los sueños, más que decir los sueños son esto y esa es la verdad absoluta, yo propongo el mapeo, ¿no? La cartografía, el decir, bueno, ok, si exploramos desde este mapa, vamos a poder observar estos fenómenos y podemos usar esas herramientas.
pero hay realidades a las que este mapa no habla o no explora. Entonces, por eso, mejor también vamos a usar este otro mapa para poder navegar esas otras dimensiones del universo onírico. Y así, entonces, esa es un poquito mi propuesta, en navegar el universo de los sueños a través de distintos mapas y con sus distintas herramientas. Oh, excelente, excelente, Oneiros. Me recuerda bastante con los textos por ahí del disparador cósmico, ¿no? De cómo generar sentido a partir de diferentes yos que están viendo, dependiendo de diferentes disciplinas, cierta situación, ¿no? Por ahí del Ujú. Anton Wilson escéptico, que todo el tiempo se cuestiona todas estas cuestiones paranormales, y por el otro, el adepto, ¿no? Que está ejerciendo prácticas con intenciones y suceden cosas, y entonces tienes que ir encontrando ahí un contexto. Ok, digo, de mi parte yo tenía ahí como esa duda. No sabía si te referías como de repente se popularizaron mucho o me tocó llegar a mí a ver estos diccionarios de sueños que tratan como de Mm. encapsular ciertos símbolos y como querer decir, bueno, por aquí puedes tener cierta certidumbre, ¿no? Entonces me llena mucho lo que me compartes, digo, me parece muy prudente. Y, y bueno, a ver, déjame. Bueno, igual Ujú. algo que quería mencionar con esto último que dices de los libros de simbología del sueño, creo que algo súper importante en trabajo con sueños es justamente evitar caer en como en los dogmatismos, ¿no? Entonces, muchas veces estos libros de simbología de sueños o de interpretación de sueños que te dicen, pues que si sueñas con una boda, significa que te vas a morir, ¿no? O que si sueñas con no sé qué, significa esto, etcétera, etcétera. Eso, yo la verdad no comparto mucho ese tipo de mapas porque pues justamente son eh, pues más bien toman elementos como de la sabiduría, más bien toman elementos como del imaginario cultural a donde el autor pertenece y trata de decirnos de manera unívoca qué significa el sueño, si veamos tal o cual elemento, etcétera, etcétera. Pero algo que me parece esencial considerar es que el sueño nos habla de una manera distinta, única, particular a cada uno de nosotros. Finalmente el sueño es nuestra conexión con el alma profunda, con aquello que es más íntimo, privado em, digamos, profundo de nuestra conciencia y que nos habla a nosotros con nuestra propia simbología, no con la simbología de alguien más. Eh, entonces, más que hacer una interpretación definitiva de los sueños, eh, yo lo que hago es justamente enseñar a las personas a entender el lenguaje de su propia alma. O sea, ir descifrando de qué manera mi alma toma las cosas que yo veo en el mundo externo y las conjuga de una manera muy particular para hablarme a mí específicamente, ¿no? Por eso mi sueño me habla a mí y no a ti. Y entonces los simbolismos tienen que ver justamente con algo que yo sé, algo que para mí me hace sentido. Entonces, por ejemplo, no sé, si sueñas con una enfermera, todo vestida de blanco, tal vez algún libro de simbología de sueños te puede decir, pues significa que estás en un proceso de sanación, ¿no? Porque en el imaginario cultural asociamos esto, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, más bien al contrario, tú de niño fuiste a un hospital y una enfermera te trató muy mal y te hizo daño y no sé qué, y entonces cuando sueñas con una enfermera, no significa sanación, sino al contrario, como que alguien te está haciendo daño, ¿no? O que alguien o sea, vaya, te habla con tus símbolos de acuerdo a tu propia experiencia. Entonces, eso sí quería resaltar. No, me gusta mucho esto que comentas porque me resuena bastante. Digo, en el caso del arte, uno como creador podría decir, bueno, si quiero hacer cierto tipo de película,
necesito ciertas características, ¿no? Una película de terror, pues ocupo un contexto en la noche, tormentoso, poca nitidez, pero entonces cuando llegan autores que generan la misma sensación o el ambiente con elementos completamente opuestos, a partir de cómo proyectan su sensibilidad, y entonces ya se no vuelve un estereotipo, se vuelve su propia categoría, ¿no? Trasciende este cliché, trasciende esta forma que se espera, ¿no? Se vuelve como más interesante de aproximarse. Y en ese sentido creo que se me hace bien interesante como la misma apertura, la misma sensibilidad la utilizas para encontrar o desarrollar la interpretación de tu propio sueño, ¿no? Y en ese Gracias. sentido, tomando por ahí en colación a Anton Wilson, que yo sé, o me da la impresión de que lo disfrutas, este, él planteaba ahí, bueno, retomando un poco lo del disparador cósmico, estas experiencias que él va teniendo y que va tratando de buscar sentido. A Oneiros, a partir de ahorita mencionabas que habías investigado un poco también sobre el ocultismo de Schopenhauer, aparte del tema de la psiconáutica y del mundo onírico. Ya nos narraste esta experiencia de los duendes y la llave. Y yo tendría la duda y me gustaría mucho que nos compartieras, de ser posible, alguna experiencia que también que se haya suscitado a partir no sé, alguna dinámica que hayas tenido a través de la psiconáutica o de alguna práctica, no lo sé, digo, algún momento en el que tú hayas tenido que navegar en estos símbolos pues no sé, misteriosos que quisieras compartirnos y cómo lo abordaste desde la parte de la interpretación de los sueños también, porque en el texto, en el de Onirocosmos, bueno, ahí tienes, desglosas muy bien esto lo que comentabas del yoga nidra y del budismo Bon. Son capítulos muy interesantes, lo del arte de ensoñar también. Entonces, bueno, con todas estas herramientas que tú has cultivado, me da mucha curiosidad, si repito, cómo has sabido sortear estas experiencias y si quisieras compartirnos alguna que en lo particular te haya marcado, te guste mucho. Claro. Pues bueno, es difícil que sí ha habido varias experiencias y no sé qué es lo más adecuado compartir, pero la que me viene inmediatamente es todo un ciclo en el que estuve em, soñando, por ejemplo, con Merlín, ¿no? Con la figura del mago Merlín. Y entonces, en un principio aparecía como de manera muy tangencial mis sueños. Me recuerdo un sueño, por ejemplo, en el que iba caminando como una especie de supermercado y había un pasillo lleno de estatuillas de Merlín, ¿no? Entonces, y yo agarraba algunas y los metía en el carrito y ya, ¿no? Ahí iba pasando. Y ese fue un elemento X, ¿no? O sea, luego el sueño se fue para otra cosa, pero ahí apareció esta pequeña figurita. Luego empecé a tener otros sueños cada vez más involucrándome con este personaje. En uno de ellos, por ejemplo, yo estaba volando con un cuerpo de un águila. Yo era bueno, un halcón tal vez, pero era un halcón volando y de pronto escuchaba como que me llamaban y entonces yo me acordaba que yo era el halcón de Merlín, entonces que tenía que regresar a mi dueño, ¿no? Entonces otra vez, bueno, iba llegando y no recuerdo haberlo visto en un sueño, pero bueno, ese fue otro sueño donde aparece este personaje. Después tuve otro sueño en el que ahora yo era Merlín y entraba como a un castillo porque la reina se había envenenado o no sé qué, y entonces la reina me pedía que fuera a buscar una pócima para curarla, y bueno, el punto es que fueron varios sueños en torno a este personaje, primero como algo lejano, luego como alguien a quien pertenezco o tengo cierta alianza, y luego siendo yo este personaje, ¿no? Entonces, toda esa serie de simbolismos me llevó a
a explorar el arquetipo del mago, que justamente tiene que ver un poco con este rol de comunicar el mundo invisible de las fuerzas ocultas con los seres humanos. Eh, y es un poquito un rol que más o menos estaba yo cumpliendo justamente al dedicarme al tema de los sueños y el de los psicodélicos y las visiones. Entonces, pues bueno, fue un poco como asimilar que ese rol arquetípico me estaba llamando y entonces era como hacerme consciente de cómo puedo trasladarlo acá a la vida despierta. Eh, y bueno, no sé si alcancen a ver aquí el video. Por acá hay un caducio que diseñé. El caducio es este báculo de Hermes, el dios griego de los caminos, que es también como un dios medio bromista, y el dios de la magia. Y entonces, como que un poquito empecé a trabajar también con los simbolismos en las representaciones plásticas. Empecé a tratar de traer el entendimiento de lo simbólico para transformar la psique a través del collage, por ejemplo, que también por acá tengo unos cuantos collages que he realizado en torno a sueños y experiencias psicodélicas que he tenido. Y también a hacer como algunos, bueno, yo um, eh, anteriormente, digo, o sea, ya no todos los años, pero anteriormente, año tras año, hacía como esto que yo puedo llamar como una especie de psicorritual performático, en el que hago algún acto simbólico que me permita como accionar simbolismos para transformar mi propia conciencia. Es decir, como que resumo mi año en imágenes simbólicas y hago algo con esto, ¿no? Como para decir, ok, este tema ya me libero de esto, ¿no? O este tema quiero expandirlo más, o etcétera. Entonces, es como poder, a través del espejo onírico, de estas reflexiones que nos vienen de la noche, poder guiar nuestra vida despierta, no solo desde el pensamiento lógico, racional, consciente, sino también desde este otro lenguaje de metáforas, de símbolos, de intuiciones, de visiones, de mensajes, que cuando le damos un lugar en nuestra vida, se expande un poco nuestro entendimiento de lo que somos. Como bien has mencionado, parece que nuestra vida no es únicamente en función de la vida ordinaria, cotidiana, sino que también estamos viviendo un proceso como un cuento, como narrativo, como una historia que la conciencia divina se está contando y que nosotros jugamos un papel en esta historia y entonces hacernos consciente del rol que nos toca, del personaje que habitamos, pues nos permite ensanchar nuestro entendimiento, nuestra vida, nuestra narrativa y hacernos conscientes del mito que se está contando a través de nuestras vidas. Entonces, bueno, pues no sé si respondo un poco a lo que me No, preguntas. sí, claro, bastante poético. No esperaba menos. Y bueno, ahorita con todo esto que me compartes, Oneiros, en mi cabeza surge, bueno, siempre está esta como acepción de que los sueños también tienen esta cualidad de ser premonitores, ¿no? De mencionar atisbos de algo que nos va a suceder. Pero al mismo tiempo, y tu texto también lo mencionas, cómo el sueño tiene esta capacidad de autoconocimiento, ¿no? En la medida que lo vamos interpretando, ¿no? En lo personal, me he interesado bastante por el tema del simbolismo, por lo que permite en el arte, y también en la parte del tarot, ¿no? Que por lo general
se tiene como esta concepción, y digo, bueno, cada quien tendrá una relación diferente con este tipo con tecnologías o prácticas. En lo personal, a mí el tarot me parece que es como una forma de ir haciendo, desde la parte más racionalista, quizá, ejercicios proyectivos, y desde la parte más juguetona, pues juegos dadaístas de ir proyectando tus propias ideas y concepciones dentro de una estructura ya muy rígida que te permite hacer más que una premonición, un análisis de tu contexto, de lo que traes en la cabeza a través del juego, ¿no? De los símbolos. Y en ese sentido, yo te preguntaba, Oneiros, te preguntaría, ¿tú alguna vez has tenido alguna relación con algún tipo de divinación, llámese tarot, I Ching, no sé, o de otro tipo, y has encontrado similitudes con el con el trabajo de los sueños, o es completamente algo que está por otro camino? No sé. Digo, me agradaría conocer tu manera de abordarlo. Claro, hubo un tiempo en que sí, justamente cuando estaba estudiando todo el tema de los simbolismos, de la hermenéutica de los símbolos y los mitos, me empecé a interesar mucho por el tarot. Estudié los simbolismos de esta herramienta. Y algo que puedo decir es que, bueno, Jung le ha dado un lenguaje moderno a lo que anteriormente, pues, más bien era el ámbito de la mística y del esoterismo. Pero en términos más contemporáneos podemos pensar, por ejemplo, en la idea de los arquetipos. Es decir, estos patrones, estas imágenes que remiten a moldes psíquicos presentes en todos los seres humanos y que de alguna manera u otra nos remiten a las estructuras universales de pensamiento, y que el tarot más o menos ejemplifica. O sea, al menos con los arcanos mayores, cada imagen nos habla de algún momento arquetípico de la existencia humana, ¿no? El arquetipo del mago, por ejemplo, ¿no? O sea, como la parte que nos evoca justamente esta iniciativa de crear, de hacer, de mover, de accionar. Eh, También, no sé, el arquetipo del emperador, ¿no? El que da orden, el que da forma, estructura, es un poquito también como la parte patriarcal del padre. eh, o el ermitaño, ¿no? Que es un poquito esta tendencia a aislarnos en ciertos momentos de la vida para poder conocer las profundidades de nuestro ser, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, finalmente son imágenes que reflejan momentos arquetípicos de la experiencia humana, eh, y que por lo mismo están presentes en muchas cosas, tanto en el tarot como en los mitos de muchas culturas, y por lo mismo también en los sueños. Es decir, como los sueños trabajan con imágenes simbólicas, remiten también a estructuras arquetípicas. Esto, de hecho, es parte de lo que exploré en mi tesis de maestría, que se llama Hermenéutica de Sueños y Visiones, los vínculos entre lo onírico y lo sagrado. Y entonces ahí hablo de cómo la mente humana, o un sustrato muy profundo de la mente humana, previa a la aparición de la conciencia lógica y racional, pensaba a través de imágenes. Y estas imágenes primordiales eh, son las que han dado sentido, o las que han hecho que emerjan todas las religiones y todas las artes adivinatorias. Eh, y también hay una característica de este sustrato psíquico profundo, del inconsciente colectivo, que no piensa en términos lineales, como piensa la mente lógica racional, sino que parece que trasciende las categorías del espacio y el tiempo, y por eso más bien tiene que ver con lo divino, con lo eterno,
con lo que no está sujeto a los cambios temporales o históricos, sociales, y por eso se habla también de la sincronicidad, ¿no? O sea, de cómo cuando podemos conectar con ciertas imágenes mentales a través de sueños o fantasías o lo que sea, y de pronto esas imágenes las veo allá afuera o sucede algo que allá afuera que me hace entender que hay una conexión entre el universo y la conciencia. Y entonces, el tarot, por ejemplo, funciona también a través de la sincronicidad, es decir, de la idea de que hay un principio más allá de la mente racional, de la mente lógica, que ordena los sucesos externos y que los pone también, más bien la ordenación de los sucesos externos están diseñados para hablarnos también al interior, ¿no? Entonces, como de alguna manera tanto los sueños como los mitos, como las religiones, como el tarot y otras mancias están vinculadas porque trabajan con estas imágenes arquetípicas y trabajan también con la sincronicidad, es decir, con una forma de comprender los sucesos externos, ya no como mero azar, sino como algo que nos guía, como algo que se ordena de acuerdo a un principio eh, como de una inteligencia cósmica que nos habla a través de símbolos, a través de visiones, a través de sueños, a través de pistas e intuiciones. Eh, y que es lo que, por ejemplo, los antiguos, los paganos, los griegos, llamaban el destino. Es decir, cómo hay fuerzas ocultas, los dioses, que mueven los sucesos para guiar nuestra experiencia cotidiana, aunque nuestra mente humana finita no pueda entender bien estos mensajes. O lo que los cristianos llaman la providencia. Es decir, que Dios nos guía a través de los sucesos externos y la vida no es un mero azar o como sucesos azarosos, sino que hay algo que nos lleva, ¿no? Hay un principio que articula nuestra existencia de acuerdo a una visión mucho más amplia de la conciencia humana y que se vincula con esto que ya mencionamos de que parece como si una historia se quisiera contar a través de nosotros, a través de nuestras vidas. Y cuando entendemos esa narrativa, cuando sabemos el personaje que estamos jugando ante esa historia, entonces podemos saber que nuestra historia también tiene etapas o momentos arquetípicos, como lo que este mitólogo norteamericano Joseph Campbell llamaba, por ejemplo, el viaje del héroe. Y el viaje del héroe habla de cómo todo ser humano tiene que enfrentarse contra situaciones arquetípicas, por ejemplo, de salir de su zona de confort, confrontar algún monstruo, algún dragón, algún caos reptante, eh, para lograr trascender también los límites de la figura paterna o patriarcal represora, acceder a la sabiduría del viejo sabio o la diosa o el dios, etcétera, y regresar transformado a su cultura, a su a un mundo cultural en un héroe, como alguien que transforma, como alguien que trae algo nuevo, una pócima, un tesoro, un nuevo entendimiento, un nuevo reino, etcétera. Entonces, creo que el tarot habla mucho de este proceso del viaje del héroe y cómo nuestra historia pues va atravesando distintas etapas arquetípicas eh, y lo mismo podemos encontrar también en los sueños. Los sueños también nos pueden mostrar en qué momento de nuestra historia estamos y cuáles son los retos que tenemos que enfrentar y cuáles son los recursos a los que podemos acceder para poder eh, ser el héroe de nuestra propia historia. Ok, ok. No lo había visto así, pero lo que mencionas de la providencia y todo esto
lo desconocía. Y, y bueno, sí, bastante información. Este, ahorita que compartes todo esto, Oneiros, me surge también por ahí la duda de tú cuando escribes, cuando conceptualizas, ¿te concibes como investigador, como artista, bueno, como un poco de todo, me imagino? Este, Sí, un poco de todo. ok, ok, sí. O sea, no me considero un científico riguroso, ni tampoco un artista meramente intuitivo o emocional, pero sí me considero un explorador de la conciencia a través del arte y de la ciencia, de los sueños y las visiones. Entonces, escribo am, tratando, sí, de articular conocimientos científicos, teóricos, pero también inspirando de manera poética y apuntando de manera especulativa o intuitiva hacia aquellas regiones misteriosas de las que todavía no podemos explicar, o al menos yo no, pero que algo ahí nos llama, y entonces pues podemos, bueno, yo creo que el arte, perdón, la escritura, es algo muy semejante a la magia. Es algo, es como la manipulación de los signos para detonar transformaciones en la conciencia, para conducir la mente hacia regiones del alma, hacia contemplar el universo o a sí mismo o el mundo que nos rodea. Entonces es un camino que el escritor traza para que el lector pueda seguir y que pueda explorar los distintos laberintos de la conciencia. Eh, y en ese sentido puedo pensarme tanto como un artista como un científico de estas regiones de la conciencia. Ok, porque digo, bueno, en mi ignorancia quizá, pues existe como una percepción de que para abordar ciertos textos académicos o de cierta índole, uno tiene que tener cierta forma de rigor y ahorita mencionar lo poético y todo esto como parte de la manera en que articulas tus textos, pues se me hace muy valioso, ¿no? Yo creo que la palabra podría ser alquimista quizá, como una hibridación entre esta racionalidad y intelectualismo, pero siempre con un lenguaje muy pues enriquecido, ¿no? Muy poético. Ahí no sé, Oneiro, si tú tengas algún un proceso al momento de escribir ya muy rígido, muy estructurado, y cómo vas abordando tus escritos. Y también, y otra cosa que quisiera agregar, eh, aparte de esto que compartes de los sueños, yo sé que por ahí estás escribiendo otro libro relacionado con la psiconáutica. Bueno, no sé si quisieras abordar un poco tu proceso creativo y compartir un poco también de estas próximas lecturas. Claro que sí. Bueno, primero platico un poquito de este libro nuevo que estoy por publicar, ya estoy casi terminándolo. Em, Tentativamente le he nombrado Revelaciones psicodélicas, una guía psiconáutica para expandir la conciencia. Em, y bueno, habla bueno, de todo lo relacionado con los psicodélicos, ¿no? Tanto los usos terapéuticos, usos lúdicos, creativos y artísticos, usos espirituales, ceremoniales, religiosos, así como una guía muy práctica de todos los factores que hay que considerar, que hay que cuidar, esta cuestión del set y el setting, herramientas de la psicoterapia o del arte, de el ritual, el chamanismo, etcétera, para poder guiar
más bien tener una experiencia eh, adecuada, expansiva, sanadora, transformadora, eh, y bueno, entre otros temas, ¿no? Pero algo que caracteriza o que cada vez he ido integrando más en mi proceso creativo es el guiar todo lo que voy a escribir a través justamente de algún mito. Es decir, de una narrativa que englobe toda la información que voy a hablar. En este caso, en ese libro en particular, tomo el mito gnóstico de la caída. Es decir, esta idea en la que, así siendo muy resumido, el mito gnóstico de la caída nos habla de cómo en un principio todo estaba en una armonía, en un estado de plenitud que se llamaba el pleroma. Y por alguna razón, bueno, todo lo que surgía en pares, ¿no? Surgía el día y por tanto surgía la noche. Surgía, no sé, era arriba y entonces surgía abajo. Y entonces todo surgían pares complementarios que se llamaban los eones, que eran como una especie de megadioses. Entonces, dentro de esta mitología aparece uno de estas dualidades, de estos eones, uno de ellos es, bueno, una de ellas es Sofía, la sabiduría, eh, y Sofía de pronto se empieza a cuestionar, pero ¿de dónde viene toda esta perfección y toda esta armonía, esta plenitud? Porque bueno, se sabía que del centro de esta plenitud había una fuente de la cual emergían todas las cosas, de la cual emanaban todos los dioses, pero nadie sabía qué era esa fuente. Eh, Esto que los gnósticos llaman el Deus absconditus, el Dios oculto, porque no se ve, no se entiende, es inefable, no tiene forma, no está definido, no podemos entenderlo de manera directa. Sin embargo, Sofía insiste en conocer a este Deus absconditus, este Dios oculto, y hace un viaje hacia el centro de la plenitud, pero no logra entender, no logra comprender qué pasa. Entonces, en esa frustración, en esa angustia de no lograrlo, se genera un caos dentro de ella. Ella no lo quiere, lo rechaza, como que aborta o lo expulsa de sí misma y lo intenta esconder fuera del pleroma, fuera de la perfección. Entonces, este caos que sale parece que es producto de la separación entre Sofía y su consorte masculino, y eso hace que entonces se escinda, se divida el espíritu y la materia. Entonces, ese caos, esa sustancia caótica es la materia, eh, que no tenía una forma, que era una cosa así rara, caótica, salvaje, indomable. Y entonces Sofía, para remediar su error, eh, crea un hijo, pero, o sea, bueno, lo saca de sí y lo pone ahí afuera, lo expulsa, digamos, de la perfección, del pleroma. Y este hijo observa, bueno, se vuelve consciente así, o digamos, despierta, como él también es un hijo de una diosa, o sea, él es un dios, eh, y observa la materia y la empieza a ordenar, le da forma. Eh, y entonces, como él crea un universo que está inspirado, digámoslo así, en el pleroma, en el orden perfecto, pero como él es un hijo de la imperfección o de la angustia, pues él también es imperfecto. Entonces crea un universo imperfecto en el que divide las cosas y pone algo por encima del otro. Es decir, bueno, por cierto, esta divinidad que crea este universo material, que para los gnósticos se trata de este universo en el que nosotros vivimos, este Dios,
como no ve nada más que la materia que él ordena, él piensa que él es el Dios supremo, él piensa que él es el máximo creador, eh, y por esto, bueno, y como él es un Dios ordenador, más bien, o sea, él ordena el universo material, los gnósticos le llaman como el demiurgo, eh, que literalmente significa artesano. Entonces, el demiurgo se cree el Dios supremo y se cree el dueño, amo y maestro del universo material. Y el demiurgo para los gnósticos es el Dios abrámico, el Dios Jehová, ¿no? Yahvé. Eh, pero los gnósticos dicen que pues en realidad es un Dios ignorante de su propio origen y es un tanto egoísta, es un tanto celoso, quiere que lo adoren, quiere o sea, que todos lo obedezcan y es caprichoso. Entonces, bueno, él crea un universo, crea el Jardín del Edén, crea un universo dual, ¿no? En el que el día está por encima de la noche, en el que la luz está por encima de la oscuridad, en el que el espíritu está por encima de la materia y en el que el hombre está por encima de la mujer. Eh, entonces, Sofía, al darse cuenta de que ha creado esta situación, pues quiere remediar el asunto y se mete al universo del demiurgo a través de la forma de una serpiente. Entonces se mete al jardín del Edén. Para los gnósticos, la serpiente del árbol del conocimiento del bien y del mal eh, es Sofía, es la diosa que se mete a escondidas al universo ilusorio o a la simulación del demiurgo y ofrece el fruto prohibido, que para los gnósticos este fruto prohibido es la gnosis o el conocimiento sagrado, el conocimiento salvífico, eh, que al comerlo pues nos da una visión más amplia, nos recuerda de dónde venimos, nos recuerda que todos somos parte del pleroma, que la chispa divina está en nosotros y que no hay un Dios allá arriba a quien tenemos que obedecer. Y entonces, bueno, ya hacemos un poquito la historia. Jehová se enoja, expulsa a Adán y Eva del Edén, comienza el tiempo, digamos, la historia lineal. Y para los gnósticos, bueno, esta es una historia en la que el ser humano está atrapado en la simulación, en este universo ilusorio, ficticio del demiurgo, y que hay una serpiente que a través de sueños y visiones nos intenta traer el conocimiento sagrado, la gnosis, para recordar nuestro verdadero origen. Y bueno, este es un poquito el mito gnóstico. Ahora bien, yo tomo este mito y lo reinterpreto o le doy un poquito de forma al decir que pensémoslo como una metáfora en la que el demiurgo es nuestro ego, la cultura del ego, la cultura del yo que quiere dominar todo y que cree que el mundo le tiene que obedecer. Y pensemos a Sofía o a la serpiente como un inconsciente que se manifiesta justamente en nuestros sueños y en nuestras experiencias visionarias, y que nos ofrece un conocimiento no racional, no discursivo, no lógico, que nos puede hacer recordar nuestro verdadero origen. Ahora bien, este es el mito con el que abro mi siguiente libro, y que lo tomo también como una metáfora de cómo este fruto prohibido puede pensarse como los psicodélicos que retan la verdad institucional, la verdad gubernamental, la verdad propuesta por las religiones dominantes, nos muestra una alternativa, nos muestra otra visión de quiénes somos, de qué es la vida, y que tal como el fruto prohibido, pues amenaza el poder, amenaza la figura demiúrgica, que puede ser pensada, por ejemplo, como el Estado. eh, pues bueno, por eso está prohibido, ¿no? Y entonces nos toca a nosotros los exploradores de la conciencia desafiar un poco
estas leyes que nos prohíben explorar nuestra propia conciencia eh, y indagar un poco más acerca de nuestra verdadera esencia. Entonces, bueno, te cuento todo esto para que veas cómo a través de este mito ya doy pautas para hablar del tema de la prohibición de las drogas, de la guerra contra las drogas, de la libertad cognitiva, de las experiencias místicas aportadas con los psicodélicos, del chamanismo vinculado también, por ejemplo, en la ayahuasca se piensa el mito de la serpiente como el espíritu de la tierra, que por cierto en el mito gnóstico Sofía, para ayudar a la humanidad, encarna en el planeta Tierra, en lo que llamaríamos Gaia, ¿no? O la madre, la diosa madre. ¿Eh? Y, y bueno, así poco a poco voy explorando este mito a través de distintas etapas, tanto de la historia de los psicodélicos en Occidente, la investigación sobre los potenciales terapéuticos de los mismos, eh, entre otras cosas, ¿no? Entonces, más o menos es un poquito cómo me gusta trabajar, explorando o poniendo de inicio algún tema mitológico que nos dé las pautas para explorar distintos temas, eh, todos, cada uno de manera independiente, pero como con el hilo conductor narrativo que vincula todo esto con un mito más amplio. No, pues demasiada información nuevamente. Muy, muy interesante ahí la metáfora. Pienso ahí en el glitch in the Matrix, ¿no? Estas experiencias que no da la gente, ¿no? De que de repente ven ahí, pues cosas, ¿no? Como la serpiente puede ser también eso, ¿no? En tiempos muy ancestrales, ¿no? Esta metáfora. Y pues bueno, Neiros, llegamos ya al finalizar el día de hoy. Antes de terminar, pues te quisiera preguntar, en el texto hablas también sobre la conciencia cósmica, sobre cómo hay niveles en los que uno va experimentando su propia conciencia. Y en un podcast, con los pies en la tierra, si no me equivoco, mencionabas un poco de cómo el dios tiene diferentes avatares y tiene 1000 formas y cada quien lo va experimentando a su forma. Bueno, eso es como una comprensión intelectual, racional de lo que sucede, pero en tu experiencia, ¿cómo has vivido o has tenido esta experimentación, pues, de una expansión de la conciencia, como lo planteas ahí de la cuestión cósmica? No sé si estoy correctamente hablándolo. Si pudieras platicarnos cómo te atravesó, cómo lo sentiste, más allá de esta cuestión racional, ¿no? Claro. Eh, bueno, lo interesante de esto es que se trata de una experiencia bastante estudiada en realidad, sobre todo desde perspectivas místicas, eh, bueno, justamente eh, desde la fenomenología de las religiones o de la historia comparativa de las religiones, se ubica muy bien cómo en la mayor parte de las religiones o las tradiciones espirituales hay personas que a través de procesos ascéticos, de técnicas del éxtasis, llegan a estados de conciencia en los que se funden con el fundamento del universo, a los que llámale si quieres Dios, llámale el gran espíritu, llámale la nada, el sunyata o el vacío, la vacuidad, como le llaman los budistas, el Brahman, que es como este océano cósmico de donde surgen todas las cosas, que para los hinduistas, eh, el, el Ein Sof o el infinito, lo que no tiene forma, desde la Cábala. Entonces, un concepto o un término más moderno
para esto, que lo desarrolla un filósofo, Buckhart, es el de la conciencia cósmica. Es decir, de la capacidad que tenemos de, a través de ciertos estados especiales de conciencia, fundirnos con el todo, ser uno con el universo, y, y estos estados son bastante reportados con las experiencias psicodélicas. Y de hecho, en mi caso, pues yo llegué justo a explorar todos estos temas porque considero que me ocurrió como esta primera vez que tomé LSD, cuando tenía 16 años. Tuve una experiencia sumamente profunda, sumamente poderosa, intensa, en la que sentí que toda mi identidad personal se borraba. Ya no sabía quién era yo, no tenía un pasado, un futuro, era un eterno presente. Y en este eterno presente estaba siendo la conciencia del universo, contemplándose a sí misma a través de los ojos de este cuerpo específico, de este ser individual, de esta manifestación particular del todo. Entonces, esta experiencia es algo que he vivido a través de distintas eh, herramientas o posibilidades, tanto con los psicodélicos como con la meditación. Por ejemplo, en la meditación Vipassana, eh, que son retiros de 10 días de meditación, de pronto aprendes a llevar tu atención tan finamente al presente para poder captar momento tras momento, instante tras instante, eh, a tal grado que después, bueno, en alguna ocasión logré de pronto llevar mi atención tan al presente que pues ya como que ya no había tampoco un yo, una mente que estuviera juzgando el momento, sino que estaba siendo una pura conciencia, pura conciencia, que ya no estaba tampoco atada a un tiempo y a un espacio, eh, y que puedo pensar que era también esta experiencia de ser la conciencia cósmica, de ser el todo observándose a sí mismo a través de las partes. Eh, y lo mismo me ha pasado en sueños. Eh, eh, Muy rápidamente cuento un sueño en el que estoy observando una escena en un auditorio. De pronto me doy cuenta que estoy soñando, me emociono, y empiezo a pensar, bueno, pues, si todo eso es un sueño, entonces todos los personajes que estoy viendo y todo el escenario no son más que proyecciones de mi propia mente, ¿no? Y entonces cuando pensé eso dije, bueno, pero si todo lo que está aquí soy yo, entonces, ¿qué soy yo? Porque también mi cuerpo es una proyección de esta cosa que está soñando. Pero ¿qué es esa cosa que está soñando, no? Entonces pensé, o me llegó, sentí, intuí que algo dentro de mí decía, es que esto que está soñando es Dios. Y entonces todo se disolvió, de pronto toda la escena se disolvió, se borró, se deshizo. Llegué como un blanco absoluto, y de ese blanco absoluto vi que desde el centro de repente apareció un puntito negro y explota, y entonces empieza a ver cómo se empiezan a formar galaxias y estrellas y planetas, y ya está el planeta Tierra formado en una velocidad así rapidísima. Y de repente ya estoy viendo como en el planeta Tierra empiezan a construirse pirámides y que torres, y luego la Torre Eiffel, y luego veo no sé qué, y luego como que se va recreando toda la historia de la humanidad, igual a una velocidad enorme y como resumida, digámoslo así. Y de repente se vuelve a crear el auditorio en el que comenzó el sueño, y se vuelve a recrear la misma escena en la que estoy igual yo sentado en el auditorio viendo unos profesores de filosofía dar una conferencia, y como que regresa toda la escena hasta ese punto, pero ya como yo recordando pues que había pasado todo esto, ¿no? Em, y bueno, me desperté con una sensación como de haber experimentado, pues sí, como la creación del universo, ¿no? Digo, tal vez de una manera muy simbólica o como quieras, pero
son ese tipo de experiencias visionarias que nos traen de vuelta estas reminiscencias de algo que parece estar fuera del tiempo, algo, bueno, Platón le llamaba anamnesis, el recuerdo de lo inmemorable, el recuerdo de aquello que está fuera del tiempo, porque nuestra esencia está fuera del tiempo. El tiempo es una capa, una dimensión, una forma en que nuestra mente racional procesa la experiencia para articularla torno a un pasado y un futuro, pero en el fondo nuestra esencia trasciende el tiempo. Estamos anclados a la eternidad y, y bueno, esto me hace pensar nuevamente que pues sí, si esto es así, entonces nuestra vida humana, temporal, está, digámoslo así, bueno, eh, es como si la conciencia cósmica, para poderse experimentar a sí misma, tiene que hacer como un zoom, cerrarse, así como a olvidar que es el todo, para poder verdaderamente encarnar a un personaje, a una historia, a un cuerpo específico, a un nombre, a un ser finito, para poder jugar, para poder experimentarse a sí mismo como un hombre, como una mujer, como un rey, como una prostituta, como un vagabundo, como un artista, como las infinitas variedades de la experiencia humana, los infinitos rostros del mundo todo. Entonces, creo que he experimentado esta unión, esta experiencia mística, em, y que me ha dejado mucho aprendizaje, me ha dado a entender la vida desde otra perspectiva. eh, y eso es un poco lo que quiero también transmitir a través del trabajo con sueños y de las visiones. Y, y bueno, pues por ello me dedico apasionadamente a enseñarlo, a compartirlo. Y bueno, pues esto puedo decir. No, pues encantadísimo. Te agradezco por toda la confianza y compartir toda esta experiencia con este lujo de detalles. Espero que la gente que esté escuchando pues se anime a darle mayor atención a los sueños, que no solo la productividad sea el patrón o lo que determine lo que tengan que, dónde poner la atención, y que al igual que Mario pues enriquezcan su vida con toda esta diversidad de posibilidades, de creación de sentidos, de alejarse de esta realidad de consenso simplemente porque es algo que se nos impone o se nos da, o es lo conocido de manera, pues por default, ¿no? Yo creo que todo lo que nos compartiste son búsquedas propias y seguir esta curiosidad y seguir esta intuición y no quedarse simplemente con, pues la primera respuesta, ¿no? Que de repente hay muchos contenidos y mucha información que a veces se encapsula en frases, en memes, en inclusive canciones quizás, y no llega a, pues sí, no, se queda corta, ¿no? Con lo que realmente uno se puede topar, ¿no? Con como lo comparte Mario y pues tus textos, yo nuevamente, pues muy agradecido, te lo he dicho varias veces, pero la verdad es que es muy enriquecedor poder escuchar hablar de alguien de estos temas con tanta lucidez. Y pues nada, de mi parte, creo que es todo. Muchísimas gracias, Soneiros. Y pues no sé si quieras cerrar con algo, redes, proyectos, no sé. Claro que sí. Bueno, les invito, como les he dicho, a venir a trabajar con sus propios sueños y con sus visiones. Yo guío todos los lunes de manera virtual, en línea, un círculo de sueños, de 7 a 9 de la noche, en la que básicamente cada lunes, bueno, nos reunimos todos los interesados y yo les comparto una herramienta diferente, un mapa, una técnica
para trabajar con los sueños de maneras diferentes cada lunes. Y entre todos trabajamos con los sueños que se comparten ahí, ¿no? Para que saquemos algún aprendizaje, algún tesoro del sueño que se comparte. Em, Además, guío, bueno, más bien, doy acompañamiento psicoterapéutico transpersonal, que puede ser enfocado para el trabajo con sueños o para educación onírica, es decir, aprender cómo recordar los sueños, o cómo tener sueños lúcidos, o conocer las perspectivas chamánicas o budistas. em, o también para, bueno, el trabajo simplemente de acompañamiento terapéutico, o para la preparación para experiencias psiconáuticas o integración de experiencias psicodélicas. Es decir, después de que he tenido alguna experiencia psicodélica, ¿cómo puedo bajar ese entendimiento para mi vida, para transformar mi vida cotidiana? Y bueno, entonces, pues esto, pueden solicitar mis servicios o los productos, como los libros que tengo, que además de ser libro de sueños, tengo otros sobre introducción a la filosofía. Se llama Navegar el infinito mar del pensamiento, una introducción a la filosofía. Y pues pueden mandar a pedir estos libros, o a agendar alguna cita al trabajo con sueños, o unirse al círculo de sueños a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como Oneiros-Speculum, o en Facebook estoy como autor-Oneiros Speculum. Entonces, pues esto, no me queda más que agradecerte, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación, y pues gracias también a nuestros escuchas, pues por estar atentos y abiertos a estos mensajes, este fruto prohibido que se nos ofrece, a la gnosis de los sueños y de las visiones. Y pues muchísimas gracias.